Habiendo establecido el orden de la creación y la restricción apostólica en 1 Timoteo 2, versículo 8 al 15, Pablo pasa inmediatamente a las calificaciones para el liderazgo en la iglesia. El flujo del pensamiento es intencional. La restricción del versículo 12 no es arbitraria, conduce directamente a la descripción de aquellos hombres que pueden servir como obispos y ancianos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El tema de hoy es: ¿por qué las mujeres no pueden ser pastores? Una defensa bíblica y teológica del diseño de Dios para el liderazgo en la iglesia. Segunda parte. El término obispos en griego, episcopos, es sinónimo de anciano, que es presbíteros, y pastor, poimen, en el Nuevo Testamento. Cada título resalta un aspecto diferente del mismo oficio: supervisión, madurez y pastoreo. El término obispo, episcopos en griego, es sinónimo de anciano, que es presbíteros, y pastor, que es poimen en griego, en el Nuevo Testamento. Cada título resalta un aspecto diferente del mismo oficio: liderazgo, madurez o pastoreo. Pablo comienza con si alguno anhela. El griego usa eitis, que es para si alguno. Pero el contexto define ese alguno como un hombre. Inmediatamente añade marido de una sola mujer, anclando el oficio en términos masculinos singulares. En ninguna parte de las Escrituras se describe el oficio pastoral usando gramática o calificativos femeninos. Cuando Tito fue dejado en Creta, Pablo le ordenó: establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Tito capítulo 1, versículos 5 al 6. Nuevamente, los sustantivos y pronombres masculinos dominan todo el pasaje. Algunos argumentan que la frase marido de una sola mujer simplemente excluye a los polígamos. Es cierto, pero no es toda la verdad. La expresión en griego anermias ginaikos significa literalmente un hombre de una sola mujer. Es un modismo que describe fidelidad moral y liderazgo masculino. No puede aplicarse a una mujer porque la misma sintaxis exige un referente masculino. Si Pablo hubiera querido incluir a mujeres en el oficio, podría haber dicho cónyuge de una sola pareja o compañero fiel. El griego ofrece alternativas neutrales, pero el Espíritu de Dios no las inspiró aquí. La Escritura es precisa porque el diseño de Dios es preciso. Además, Pablo dice que el obispo debe gobernar bien su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 5. El liderazgo del hogar es el campo de prueba para el liderazgo de la iglesia, ya que Dios asigna la jefatura del hogar al esposo. Sé que la jefatura de la iglesia pertenece a hombres calificados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón es consistente. Por ejemplo, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob fueron cabezas masculinas de los hogares del pacto. Los sacerdotes incluso y levitas fueron todos hombres. Los reyes de Israel y Judá fueron hombres elegidos por Dios. Incluso los profetas que escribieron las Escrituras fueron hombres, aunque algunas mujeres recibieron mensajes proféticos en momentos específicos. Incluso los 12 apóstoles elegidos personalmente por Cristo fueron todos hombres. Los pastores y los ancianos nombrados en la iglesia primitiva fueron todos hombres. En ninguna parte, las Escrituras presentan a una mujer funcionando como pastora o anciana sobre una congregación de hombres. Inventar tal precedente es añadir a la palabra de Dios.
Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero, ¿qué hay de Débora? Algunas preguntarán. Muchos señalan a Débora en Jueces capítulo 4 al 5 como prueba de que las mujeres pueden tener autoridad. En efecto, Débora fue una mujer extraordinaria. Era profetisa y jueza en Israel, pero el libro de los Jueces describe una época de decadencia espiritual, no un orden normativo. En aquellos días no había rey en Israel, como uno hacía lo que bien le parecía. El liderazgo de Débora fue una excepción permitida durante un periodo de desobediencia natural, cuando cesaron las aldeas, porque los hombres habían fallado en liderar. Lejos de respaldar el liderazgo femenino, la historia expone la debilidad de hombres como Barak, quien vaciló hasta que una mujer tomó acción. Incluso Débora reprendió la renuncia de Barak diciendo, irá contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Pueden ver Jueces 4:9. Eso fue una reprensión, no una aprobación. El texto resalta la gracia de Dios al usar a una mujer cuando los hombres rehusaron su llamado, no su aprobación de invertir su diseño. ¿Qué hay de Hulda? Otros preguntarán. En 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 20, la profetisa Hulda dio palabra del Señor durante las reformas del rey Josías, pero su ministerio no fue de supervisión pastoral. Ella entregó revelación profética, no enseñó las escrituras semanalmente, ni gobernó una congregación, ni ejerció autoridad continua sobre los hombres. Los profetas, hombres o mujeres, eran portavoces de la revelación directa. No ocupaban el oficio administrativo de enseñar de un anciano. ¿Qué hay de la esposa de Isaías, la profetisa? Otros preguntarán. Isaías capítulo 8, versículo 3, la llama la profetisa. Probablemente por ser esposa del profeta, del mismo modo que hoy se llama la esposa de un pastor, la esposa del pastor. En ninguna parte la escritura muestra que ella ejerciera autoridad o enseñara a hombres. El título es honorífico y relacional, no funcional. ¿Qué hay de Priscila y Aquila instruyendo a Apolos? Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26 registra a Priscila y Aquila. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Nótese dos puntos clave. Primero, la enseñanza fue privada, no pública. Lo tomaron aparte, fuera de la congregación. Y segundo, la instrucción vino de un equipo matrimonial, no Priscila sola. Esto fue discipulado personal, no autoridad de púlpito. El pasaje muestra el valor de los matrimonios piadosos en el ministerio, no el respaldo a pastoras. ¿Qué hay de Febe, la sierva de la iglesia en Cencrea? Romanos 16, versículo 1, llama a Febe sierva, que es diáconos de la iglesia. Algunos traducen diaconisa, pero el término es genérico para sirviente. Aun si se desempeñó un tipo de ministerio diaconal, fue uno de servicio, no de autoridad. El mismo capítulo menciona a otras mujeres que han trabajado mucho en el Señor. Pueden ver Romanos capítulo 16, versículos 6 y 12 también. Pero ninguna es llamada pastora, anciana, ni obispa. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice que no hay varón ni mujer. Sí, lo dice, pero debemos leerlo correctamente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Pablo habla de igualdad en salvación, no de intercambiabilidad de roles. En Cristo todos los creyentes tienen igual valor ante Dios, pero la igualdad de valor no elimina la distinción de función. Si Gálatas capítulo 3, versículo 28 aboliera las diferencias de rol, entonces nadie podrá impedir que un niño sea anciano o que un esclavo mande a su amo o que un ciudadano tome el trono. El versículo trata de la justificación, no del gobierno de la iglesia.
Otros dirán, eso era solo cultural. Pablo vivía en una sociedad patriarcal. Pablo anticipó ese argumento hace 2000 años. Fundó su enseñanza no en la cultura, sino en la creación, porque Adán fue formado primero después de Eva. 1 Timoteo 2:13 dice eso. Esto trasciende culturas, tiempo y geografía. El orden de Dios existía antes del pecado, antes de Israel, antes de Grecia o Roma. Llamarlo cultural es acusar al Espíritu Santo de parcialidad cultural. Además, Pablo a menudo se opuso a su cultura. En el mundo greco-romano, las mujeres eran confinadas y subvaloradas, pero Pablo ordenó, la mujer aprenda. Eso era una elevación contracultural. Al mismo tiempo, mantuvo el orden diciendo que debía aprender en silencio con toda sujeción. Tanto la dignidad como la distinción se preservan. Desde los primeros escritos posapostólicos, la Iglesia mantuvo la misma convicción. Clemente de Roma, en su primera epístola a los Corintios, describió a los obispos y diáconos como oficios masculinos instituidos por los apóstoles. Ignacio de Antioquía se dirigía repetidamente a obispos y presbíteros varones como los padres espirituales de sus congregaciones, advirtiendo a los creyentes no hacer nada sin el obispo. Tertuliano reprendió a la secta montanista por permitir que mujeres enseñaran y bautizaran, llamándolo una afrenta a la disciplina apostólica. La Didascalia Apostolorum declaró explícitamente: la mujer no enseñará, ni bautizará, ni ofrecerá sacrificios, sino que obedecerá y servirá. Aun en tiempos en que las sacerdotisas paganas eran comunes, la iglesia cristiana se mantuvo distinta. Sus ancianos, obispos y maestros eran hombres. Las pocas sectas heréticas que nombraron líderes femeninas como los gnósticos fueron condenados por su rebelión contra el orden apostólico. Algunas de las creyentes más piadosas e inteligentes de la historia han sido mujeres: Ana, Ruth, Esther, María Elizabeth, Lidia y muchas otras. Muchas esposas de pastores incluso pueden enseñar la Escritura con una claridad y devoción que en realidad avergonzaría a sus esposos. Pero este asunto no trata de capacidad, sino de autoridad. La palabra de Dios no mide la calificación por talento o carisma, sino por obediencia a su modelo revelado. Como Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando las iglesias ordenan mujeres como pastoras, no están mostrando libertad, sino rebelión. Pueden tener celo, sinceridad y popularidad, pero el celo sin obediencia es presunción. Una vez que se descarta la restricción bíblica sobre el oficio pastoral, ya no queda muro doctrinal en pie. Si el mandato explícito de 1 Timoteo 2:12 puede reinterpretarse, también puede hacerlo las enseñanzas sobre el matrimonio, la sexualidad o incluso la salvación. Todo comienza con que Dios ha dicho, Génesis 3:1. La pregunta de la serpiente en Edén siempre es la misma. El igualitarismo moderno es simplemente una repetición sofisticada de aquella vieja mentira. En nuestra próxima sección miraremos más allá de los datos bíblicos e históricos para examinar las consecuencias modernas de abandonar el orden de Dios, el impacto del feminismo en la iglesia, la confesión espiritual que le sigue y los roles honrosos que Dios ha asignado a las mujeres, las cuales verdaderamente exaltan su dignidad dentro de su diseño. Estas verdades y su contexto histórico se exploran más a fondo en mi película Lobos entre nosotros. Te invito a verla en el enlace de abajo y a suscribirte para recibir videos semanales diseñados para fortalecer tu fe y animarte a una devoción firme a Cristo y a su palabra. Y también te exhorto a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4.